Hans. Iniciamos diciendo que su verdadero nombre era Elbert Graf. Nació en Viena el 10 de abril de 1903. Su madre, Olga Oenig, nacida el 2 de octubre de 1877, proveniente de una familia viena. Su padre, Max Graf, fue un historiador y crítico musical austriaco. Nació en Viena el 1 de octubre de 1873. Max fue descrito como el decano de los críticos musicales de Viena en la primera parte del siglo XX. También se destaca por su papel en la historia del psicoanálisis como el padre del pequeño Hans, cuyo tratamiento fue descrito por Sigmund Freud. Max se acerca a Freud por medio de Olga Oenig, su esposa, esta joven mujer que conoce y de la cual se encontraba en un tratamiento con Freud, ya que tuvo una vida y una infancia un tanto traumática. Principalmente se sabe que tenía 6 hermanos, de los cuales los 2 mayores de ella se suicidaron, junto con más sucesos difíciles en su vida. Olga le relataba a Max de manera muy entusiasta, mientras paseaban habitualmente por las calles de Viena, acerca del novedoso tratamiento que ella estaba realizando en sesiones diarias en las que hablaba con este extraño profesor, es decir, Freud. Él llegó a interesarse mucho y presentarse ante Freud a través de su novia, Olga. Poco a poco, Max fue interesándose por las nuevas ideas aportadas por Freud en el estudio del inconsciente o, por ejemplo, en el análisis de los sueños, pensando que los procesos del sueño podían también aplicarse a la creación artística, donde Max Graf experimentó el deseo de conocer a Freud. Tras unos años, Max y Olga contraen matrimonio el 20 de diciembre de 1898. En ese entonces ella tenía 21 años y su esposo 25. Esta decisión fue tomada claramente con la autorización de Freud, ya que para Max esto era muy importante. Una vez iniciando la vida de esposos, Max Graf comienza a asistir a las reuniones de los miércoles de la Sociedad Psicoanalítica de Viena de 1902 a 1912 y bosqueja un retrato de Freud que oscila entre la idealización y la crítica, convirtiéndose en gran seguidor de Freud. Al pasar una serie de años llegan los hijos a la familia, es decir, nace Elbert Graf y Anna Graf, quien era la hermana del pequeño Hans. A medida que los niños crecían, Max Graf observa más y más comportamientos inusuales e interesantes en su hijo, Elbert Graf. Asimismo, Max, interesado en que Freud en este periodo de tiempo busca comprobar su hipótesis en relación con la sexualidad de los pequeños, ya que es consciente de la importancia de investigar a los niños, y siendo fiel ante las solicitudes de Freud, Max comienza poco a poco a compartir manifestaciones relacionadas con la vida sexual que tuviera oportunidad de observar de su hijo Elbert, quien nombra y se denomina también como el pequeño Hans. Al interior de la historia presentada a continuación encontraremos poco a poco de fragmentos relatados por Freud y por Max Graf, manifestando que Hans presentaba una serie de comportamientos inusuales a tal punto que se le atribuyen como seductores, y asimismo también se relatan unas breves situaciones donde Hans afrontó una serie de amenazas, por decirlo de alguna manera, por su madre, de ser abandonado, castigado físicamente o hasta incluso mutilado. Con esto doy apertura entonces para que mis compañeros a continuación puedan explicar todo lo que conlleva este caso del pequeño Hans. Bueno, mi compañero a continuación les explicará un poco más de ello. Baby, don't cry. You had my heart, at least for the most. Aspectos introductorios para el análisis del caso del pequeño Hans. En este caso observamos intervenciones del mismo Freud y también del padre del pequeño Hans. Estos 2 papeles son muy importantes, puesto que uno es el padre del psicoanálisis, Freud, y el otro es el padre del sujeto a analizar. En este caso, el papá del pequeño Hans nos brinda un sujeto de entera confianza, un sujeto que está presente en el día a día del sujeto a analizar, Hans. Estos roles nos brindan una descripción precisa y detallada de aspectos muy relevantes para el análisis del caso. Detalles que en otros contextos o seguidos por otros intermediarios se pasarían por alto.
Una de las ventajas de que los intermediarios de este caso sea el papá es que el papá nos brinda una detalle cronología lineal de la evolución del caso, acceso de primera mano al contenido manifiesto presente en el día a día del niño y una comunicación basada en sólida confianza. El principal aspecto que deseamos resaltar antes del análisis es la interpretación libre que hace el pequeño Hans a su pene. Lo describe con relación a su función. Él hace pipí. Hans, como lo indicamos anteriormente, se encuentra en un periodo de edad de 3 a 4 años. Durante este lapso se presenta la etapa fálica, según Freud y su teoría psicosexual. Se corrobora esta teoría en el sentido que, por medio del pequeño Hans, evidenciamos una innata curiosidad por sus genitales y los genitales de su entorno. En el desarrollo de la historia, en Hans evidenciamos comparaciones de su hace pipí, como él lo llama, con el de su hermana o con el hace pipí de animales que ha visto. Exterioriza esta curiosidad preguntándole a su mismo papá si él también tiene un hace pipí. Esta curiosidad le permite relacionar ideas y conceptos llegando a conclusiones tales como las cosas o seres que tienen hace pipí están vivos y las cosas que no tienen hace pipí no están vivos. También evidenciamos los primeros rasgos del complejo de Edipo. En una oportunidad en la historia se nos narra la mamá del pequeño Hans está aplicando talco para pañal y tiene mucho cuidado de no tocar su hace pipí. Hans, en su inocencia, le dice a su mamá como, tócalo. Ella rechaza esta oferta de una forma muy abrupta, diciéndole como horrible. Aquí podríamos identificar primero desde el papel de Hans el primer acercamiento en cortejo hacia su mamá y el primer rechazo que tiene hacia su hace pipí y que ya empieza a relacionar lo que es algo horrible por la reacción tan resaltante que tiene la mamá. Baby, don't cry. Bueno, a continuación hablaremos de 3 aspectos importantes para poder entender más a detalle el caso de Hans. Estos 3 aspectos se van a basar en la castración, en la rivalidad hacia el padre y pues en el complejo de Edipo. Una vez hayamos dado pues una breve explicación de estos 3 aspectos, vamos a dar un diagnóstico final que fue lo que concluye pues Sigmund Freud al momento de realizar el respectivo análisis. El primer término pues es como tal la castración, cual es un concepto pues fundamental para el psicoanálisis. Este es introducido por Sigmund Freud lógicamente, pues sin embargo es importante aclarar que en el contexto pues del psicoanálisis la castración no hace referencia literalmente a la mutilación como tal de los genitales, sino pues que es un concepto mucho más simbólico y psicológico. Esto pues representa una amenaza, un miedo simbólico pues a la pérdida o privación pues del órgano o pues digamos el poder sexual, también digamos la pérdida de ese poder sexual. Y Freud plantea que todos los niños, absolutamente todos los niños, durante la fase fálica del desarrollo psicosexual, pues experimentan lo que se va a conocer como la ansiedad de castración. Esta ansiedad pues se basa, como lo mencionamos anteriormente, en ese temor inconsciente pues de ser castrado, pero pues esto surge a través de, digamos, lo ven como un castigo por aquellos deseos incestuosos que tienen hacia el progenitor pues del sexo opuesto, ¿no? Lógicamente. En este caso, digamos, Freud plantea que la ansiedad de la castración también está pues relacionada con el super yo. Esta es una de las estructuras pues de la mente que, según Freud, es la que internaliza pues las normas y restricciones sociales, ¿no? Y en el caso de Hans, pues se argumenta que la fobia hacia los caballos y pues todos los objetos relacionados estaban pues directamente conectados con pues lo que sería el temor pues inconsciente de ser castrado como el castigo de los deseos que estaba generando pues hacia su madre.
Esto pues determina que vayamos hacia la otra característica, que es la rivalidad hacia el padre. Una vez pues comienza el miedo a la castración, pues empieza la rivalidad pues digamos del niño Hans hacia su padre, el cual pues digamos en el psicoanálisis ese concepto pues es importante en el complejo de Edipo, que es el que explicaremos ya a continuación. Pues también es una fase lógicamente el desarrollo psicosexual, pues durante esta etapa los niños experimentan y desarrollan la rivalidad o resentimiento hacia el progenitor del mismo sexo. Pues ya visto en este caso específico de Hans, entonces él comienza a experimentar sentimientos, deseos hacia su madre, por lo cual sí al miedo hacia la castración y asimismo esa rivalidad que en aumento contra pues el progenitor de su mismo sexo, sea pues como tal su padre. Pues estos dos aspectos pues lógicamente se van desarrollando alrededor de un complejo de Edipo, que es como tal digamos lo que se identifica, y pues se refiere pues digamos todos los niños que tienen estos deseos inconscientes pues lógicamente hacia su progenitor del sexo opuesto y una rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. Este complejo se desarrolla pues aproximadamente en torno a los 3 a 6 años de edad más o menos, durante la etapa fálica del desarrollo psicosexual. Pues durante esta etapa pues los niños descubren los genitales, comienzan a tener la curiosidad frente a ellos, a tener diferencias sobre los géneros y la sexualidad, y pues en ese contexto pues los niños desarrollan un deseo pues inconsciente de poseer al progenitor pues del sexo opuesto, y pues como tal comienzan a ver al progenitor del mismo sexo pues como un rival, que es lo que pues digamos se determinó después de todo el análisis de Freud. Entonces Freud nos dice que, digamos haciendo un resumen de estos tres aspectos para entenderlo digamos más a profundidad, Freud nos dice entonces que los miedos y trastornos psicológicos pues surgen en el inconsciente del sujeto, ¿no? Y pues además sugiere que esta puede estar relacionada con las experiencias del pasado que se vivieron pues digamos comúnmente en la infancia y que no fueron digamos resueltos de la mejor manera. En este caso en particular con Hans, nos dice que el miedo hacia los caballos tenía pues una relación directa con su padre. Nos indica también que los caballos están representando la figura pues paterna del niño, y entonces ahí es cuando pues surge el miedo, ¿no? Que pues según Sigmund Freud es el detonante para que se cree el miedo pues a la castración, y pues esta castración es la que pues finalmente desemboca en la rivalidad que se genera. Entonces, todo esto surge a través de que el niño pues desarrolla sentimientos de deseo hacia su propia madre, lo que indica pues que se desarrolla un complejo de Edipo como tal, y la consecuencia fue pues una rivalidad que se ve pues en este caso. Los caballos pues en el inconsciente representan al padre, lógicamente, y entonces pues el miedo surge del miedo de que su padre genere una castración frente a él, ya que pues él comienza a tener esos sentimientos, digamos, incestuosos. Es como tal el resumen que hace Sigmund Freud una vez haya analizado a detalle, pues como tal, todo este caso. Muchas gracias. Este caso fue uno de los pioneros para la historia del psicoanálisis infantil. También ayuda a resaltar la importancia de las teorías sobre la vida sexual infantil gracias a las teorías planteadas por Freud. Con el diagnóstico dado a Hans se evidenció el comienzo del complejo de Edipo, el complejo de castración, la fobia y la angustia que le generaba salir a la calle. Gracias a este diagnóstico se nos facilitó observar en la lectura del caso los detonantes de Hans en estos complejos y fobias que muchas veces suelen iniciar de una manera de chiste, como lo tomaba con el ACPP. La forma en la que ellos logran reducir este miedo, hablando con él de esta manera, se hace entender a Hans lo que le estaba pasando, haciendo que él sienta curiosidad y sorpresa al explicarle por qué esto se estaba detonando, lo que hace que él se sienta aliviado. Esto también genera la explicación de la fobia de Hans, sino la carencia de la figura del padre de Hans en ese momento, ya que el padre de Hans fue uno de los que fue partícipe en el análisis de él, no pasaba mucho tiempo junto a él. También se podría dar como una solución a los complejos que surgieron en Hans a la falta de la presencia del padre en la vida de él en esos años de desarrollo. Y por esto mismo también se pudo evidenciar y diagnosticar el complejo de Edipo, ya que él pasaba más tiempo con su madre que con su padre.